Saludos amigos, bienvenidos a otro video para el canal Ortopraxis TV. Continuamos con la serie del libro de Marcos, específicamente hoy vamos a estar hablando acerca de la autoridad de Jesús en Marcos capítulo 1, los versículos del 21 al 28, que lee de la siguiente manera. Jesús y sus compañeros fueron a la ciudad de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo que completamente era diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De repente un hombre de la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió severamente. Cállate, sal de este hombre, ordenó. En ese mismo instante, el espíritu maligno le provocó una convulsión al hombre y luego salió de él con un grito. El asombro se apoderó de todos y comenzaron a discutir lo ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con entusiasmo. Tiene tanta autoridad que incluso los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Y es interesante porque, en primer lugar, el verso 21, nosotros podemos ver que Jesús entra donde la religión reina, pero sin poder. Dice el verso 21, Jesús y sus compañeros fueron a la ciudad de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Tenemos que resaltar que Capernaum era el centro del ministerio de Jesús. La sinagoga era un lugar religioso, pero espiritualmente estancado. El hombre poseído por un demonio estaba dentro de la sinagoga y estaba cómodo dentro de la sinagoga. Así que podemos ver que la religión sin Cristo no confronta el pecado. De hecho, la palabra religión no está mal en el sentido estricto o en el significado per se de la palabra. El cristianismo es religión. Hay mucha gente que dice Jesús no es religión, pero realmente el cristianismo per se, el término cristianismo sí es una religión. De hecho, es la verdadera religión. Solamente existen dos religiones en todo el mundo, la religión verdadera y la religión falsa. Así que afirmar o decir que Jesús no es religión es desvincular completamente lo que tiene que ver, ¿no? Con una religión. Una religión tiene un texto sagrado. Nosotros tenemos la Biblia, nuestro texto sagrado. Tienen ciertas creencias, etc. Así que el cristianismo, en síntesis, sí es una religión. Es la verdadera religión. En segundo lugar, nosotros podemos ver en el versículo 22 la autoridad de Jesús en su enseñanza, donde dice, la gente se quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Jesús enseña con autoridad propia. A Jesús nadie le da autoridad. Jesús ya tiene autoridad. La diferencia con los escribas y con los fariseos era súper evidente, pues la gente veía que Jesús enseñaba con cierta autoridad que no veía en los escribas y fariseos o en la élite religiosa de la época. Así que vemos que la palabra de Dios encarnada interpreta a la palabra escrita, Cristo. En tercer lugar, vemos que la presencia de Cristo expone al enemigo oculto, específicamente en el versículo 23, donde dice, de repente un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar. Me gusta y me detengo en este versículo porque vemos que la presencia de Jesús, quien es luz, expone o saca lo que está oculto. Nadie había discernido que esa persona estaba siendo poseída por un demonio. Este hombre no era creyente, por supuesto. Los creyentes no pueden ser poseídos. Y aquí me quiero detener un momento porque he visto personas de mucha influencia
en el mundo cristiano, afirmar o decir que un cristiano nacido de nuevo genuinamente, de verdad, puede estar poseído por un demonio. Eso no existe. Las escrituras son claras cuando dicen que una fuente no puede sacar dos aguas, dulce y amarga. Un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, según Juan 3, no puede ser poseída por un demonio. Es incongruente, ¿no? O sea, es una completa contradicción porque donde está el Espíritu de Dios, donde habita el Señor, no puede habitar las tinieblas. Así que decir que un cristiano sí puede caer o estar poseído es algo que atenta contra las Escrituras, cabalmente. Una persona que va a la iglesia y es poseída por un demonio no necesariamente para nada es cristiano. Simplemente va a la iglesia o a lo mejor lo hace por costumbre, por cultura. Puede ser creyente, que es una cosa, a ser cristiano. Así que enfatizo eso bien porque muchas personas de renombre afirman tal cosa. De hecho, voy a estar haciendo una video reacción sobre un predicador bien popular que afirma tal cosa, que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Pero avanzando, vemos que en el versículo 24, donde dice, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Vemos aquí que el demonio reconoce lo que muchos hombres no reconocen. Es interesante porque reconoce la identidad de Jesús, en primer lugar. Reconoce la misión de Jesús. Está curioso, ¿no? Que los demonios tienen hasta mejor teología que los mismos hombres. Lo que les falta a ellos, obviamente, que no tienen es la fe salvadora, algo que solamente concede el Señor. Pero los demonios tienen hasta mejor teología que muchas personas que dicen ser cristianas hoy en día, lamentablemente. Otra cosa que me está bien curioso, y es algo que solamente vamos a ver en el libro de Marcos en 2 ocasiones, es que Jesús está hablando con este endemoniado que está dentro de la sinagoga. En el capítulo 1. La segunda ocasión en donde vemos que Jesús está hablando con un endemoniado es en el capítulo 5, en la región de Gadara, que es una región romana. Muchos estudiosos y comentaristas están de acuerdo con que el hecho de que Jesús hable con estos dos demonios es simple y llanamente porque representa a los dos poderes o a los dos enemigos más marcados que vemos en el ministerio público de Jesús. En primer lugar, tenemos el endemoniado del capítulo 1, que es el que estamos hablando hoy, en la sinagoga, lo cual representa, según los estudiosos, a los líderes religiosos de la época, los judíos, los escribas, los fariseos, etc., los maestros de la ley religiosa. Y en el capítulo 5, el poder político de Roma eran los dos enemigos principales de Jesús. Sin embargo, con esto no queremos minimizar que Jesús hizo un milagro. Jesús expulsó a un demonio. Jesús hizo un milagro en la vida de esta persona que estaba dentro de la sinagoga. Pero hago ese paréntesis porque es curioso que hoy vemos a muchos mal llamados profetas, evangelistas, etcétera, que hacen un show, han convertido esto en un espectáculo para hacerles entrevistas a las personas que están poseídas por espíritus malignos o por demonios, donde echan agua, donde soplan con micrófonos, etcétera, cosa que vemos claramente que Jesús no hace. Jesús simplemente da la orden, Jesús simplemente dice algo y el demonio obedece y sale de su cuerpo. No vemos que él hace un ritual o vemos que él hace un show, para nada. Así que me está curioso porque si somos cristianos, se supone que sigamos las enseñanzas de nuestro maestro, ¿no? Las enseñanzas de Jesús. Y esto no lo vemos en las escrituras en ningún lado. Lamentablemente hoy queremos estar en congregaciones, queremos estar en iglesias, entre comillas, falsas, donde reina el espectáculo en lugar de la palabra fiel predicada, no adulterada, lamentablemente. Habiendo hecho ese paréntesis, Jesús en los versículos 25 y 26
vemos que tiene una autoridad soberana. Jesús lo reprendió severamente diciendo, cállate, sal de este hombre. En ese mismo instante el espíritu maligno le provocó una convulsión al hombre y luego salió de él con un grito. Jesús aquí da órdenes claras y directas. Aquí él no hace ningún tipo de ritual, no le echa aceite, no le echa agua, simplemente da la orden. Aquí como dije, no hay ningún ritual, ningún espectáculo para que la gente vea, aunque sí vemos que la gente se asombra, pero Jesús no está haciendo aquí ningún espectáculo. No entiendo el interés o el mero hecho de hacer un espectáculo dentro de una iglesia, si se le puede llamar de esa forma, para que la gente se asombre y vean el poder que tiene el predicador. Para nada. Al final del día, es en el nombre de Jesús. Ningún hombre tiene poder en sí mismo. Solamente Cristo, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Jesús libera por su palabra soberana. Y es curioso porque el demonio obedece. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey. Eso lo vemos en el verso 26, donde dice: en ese mismo instante el espíritu maligno le provocó una convulsión al hombre y luego salió de él con un grito. El demonio obedece inmediatamente, no se pone a estar hablando, hacer una entrevista, como muchos hoy lamentablemente hacen. No existen fuerzas iguales. Jesús reina sobre el mal. Jesús reina sobre la oscuridad. Y los versículos 27 y 28 vemos el impacto que esto tiene en la multitud que está presenciando esa escena. Dice el texto: el asombro se apoderó de todos y comenzaron a discutir lo ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaron con entusiasmo. Tiene tanta autoridad que incluso los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús comenzaron velozmente a recorrer por toda la región de Galilea. Unos puntos importantes que me gustaría resaltar de lo que acabamos de leer y lo que acabamos de desmenuzar de manera panorámica y de manera rápida, ¿no? La multitud reconoce que la enseñanza de Jesús es completamente diferente a la dotada manera de exponer de los escribas y fariseos, de los religiosos de la época. Es una autoridad que ha sido dotada de verdadera autoridad, valga la redundancia. El poder de Jesús sobre los demonios confirma su autoridad divina. La fama de Jesús se extiende porque su autoridad no es solamente teórica, sino que se demuestra con los hechos a lo largo de todo su ministerio. Y vemos muchos milagros que Jesús hace. Esto también demuestra que la autoridad de Jesús sobre la palabra y sobre el mundo espiritual es una y es la misma. Cristo inicia la derrota del reino de las tinieblas, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Su autoridad es absoluta, no depende de fuentes humanas. A Jesús no le otorgaron autoridad. Jesús tiene autoridad, es autoridad. La predicación auténtica, y yo creo que esto es fundamental que te lo lleves, la predicación fiel del Evangelio de Jesucristo, tiene autoridad para confrontar y exponer el mal. No hay neutralidad espiritual ante la presencia y la palabra de Cristo. Algunas aplicaciones que pudiésemos tener ¿verdad? Que pudiésemos extraer de este pasaje. Para la iglesia, para los creyentes, para aquellos que se consideran cristianos, nosotros debemos de someternos a la enseñanza de Cristo con mucha humildad. Buscar la profundidad bíblica en lugar de puro emocionalismo. Buscar un lugar, una congregación, una iglesia de sana doctrina, que se predique la palabra,
que se exponga el texto bíblico, una palabra como dice las mismas escrituras en el Nuevo Testamento, no adulterada. Podemos confiar también en que donde Cristo reina, las tinieblas retroceden. No hay tal cosa como un cristiano poseído por demonios. Tal cosa no existe. Donde está Cristo, las tinieblas tienen que ver. La predicación expositiva, familia, iglesia, hermanos, es una forma de guerra espiritual real. Repito, la predicación expositiva, verso por verso, donde no estamos inventando temas catchy y luego buscamos un versículo para apoyar dicho tema, lo cual no estoy diciendo que Dios no utilice, pero muchas veces queremos forzar al texto a decir cosas que no necesariamente son ciertas. La predicación expositiva es un arma de guerra espiritual. Una iglesia que no predica la palabra con fidelidad puede tener mucha actividad, pero carece de autoridad real. Y tú, si me estás viendo y todavía no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo debo decirte que no basta con reconocer intelectualmente quién es Jesús. Eso no es suficiente. Tú te puedes acercar a la Biblia para estudiar la persona de Jesús y ver la Biblia como un libro de historia. Pero no basta solamente con decir que tú crees en Dios. Los demonios creen y tiemblan también. Tú tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Debes rogar al Señor que te haga ver la grandeza de Cristo, que te quite las vendas de tus ojos. Su Espíritu, quien nos guía a toda verdad, a toda justicia y nos convence de pecado. Es necesario que puedas arrepentirte, venir a Cristo en arrepentimiento y fe y sumisión al Rey de Reyes. Así que Jesús no solo enseña con autoridad, Jesús es la autoridad. Su palabra expone, su palabra reprende y su palabra derrota la oscuridad. Habiendo dicho todo esto, me gustaría que continúes conmigo en los próximos versículos que nos quedan del capítulo 1 y en los próximos capítulos de este hermoso libro, el Evangelio de Marcos, y juntos podamos ir aprendiendo, ir navegando por la escritura de nuestro Señor. No sin antes resaltar que esta serie de videos o incluso YouTube no sustituye tu iglesia local, la predicación de tu iglesia local, el hecho de congregarte, el hecho de habitar con tus hermanos, el hecho de ser recordado por el Evangelio cada domingo y ser instruido, ser disciplinado por la palabra del Señor. Así que la tecnología nos ayuda, claro que sí, pero no sustituye para nada nuestro mandato, nuestra responsabilidad como creyentes de congregarnos y vivir en comunidad o vivir en comunión unos con otros, como nos ordena las Escrituras. Así que sin más nada que agregar, yo le doy las gracias por ver el video hasta acá. Si te gustó, por favor, regálame un me gusta. Comenta en la caja de comentarios, valga la redundancia, de estos versículos que acabamos de leer, cuál es tu parte favorita. Eso ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar este video y por favor, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal Ortopraxis TV de manera gratuita y sigamos apoyando canales de sana doctrina donde exponen la palabra del Señor. Hasta la próxima.